Durante muchos siglos, Londres fue un lugar peligroso. Era un imán para las peores personas. Jack el Destripador dominaba los titulares, pero no era el único asesino que había. El asesinato estaba en marcha, y el miedo a la muerte estaba en todas partes. La policía tendría mucho trabajo para encontrar a los culpables. En esta serie, investigaremos algunos de los crímenes más notorios e intrigantes del país. La mujer acusada. Intriga sexual. Asesinato vicioso. Además de la última tecnología que alimentaba el deseo insaciable de la nación por historias espantosas del lado oscuro de Londres. Mapas de asesinatos. Presentado por Nicholas Day. En las partes de Escocia, que eran puntos de caza, el nombre de Peter Manuel todavía puede provocar un escalofrío. Él era, como Manuel mismo se describió, la más repugnante bestia sobre la tierra. Glasgow. La ciudad más grande de Escocia fue una vez uno de los principales puertos de Europa. Durante la era victoriana, su población se disparó debido a sus industrias en auge y a la abundancia de puestos de trabajo. Las dos guerras mundiales tuvieron un gran impacto en esta metrópolis que alguna vez fue magnífica. Y en la década de 1950 era una ciudad con mala suerte. El alto desempleo, el aumento de la delincuencia, la depravación y la pobreza pasarían factura a sus habitantes. Todo en él era negro entonces. Era la ciudad negra definitiva. La gente vivía en viviendas espantosas, todos encima uno del otro. No había baños. Se estaban cayendo las casas. En realidad podías abrirte camino a patadas a través de las paredes, porque el estándar de construcción era muy bajo. Glasgow en ese momento estaba comenzando a experimentar un periodo de cambio en relación con la vivienda, la limpieza de los barrios marginales, los bloques de pisos que comenzaban a construirse. Todavía quedaban algunas de las comunidades locales en Glasgow y sus alrededores que conservaban su propio sentido de identidad, y fue en ella donde Peter Manuel vivía con sus padres. Peter Manuel conoce a una chica llamada Anna O'Hara. Estaban listos para casarse en el verano de 1955. Todo parecía bien para la feliz pareja, pero no todo era lo que parecía. Ella era lo que se conoce como Clippy, una conductora de autobús. Ella y su madre fueron tratadas con el lado encantador de la psicopatía de Peter, y él fue muy atento. Era un completo caballero. Estaban a punto de comprometerse, y ella comenzó a recibir cartas anónimas sobre Peter Manuel, diciendo: no sabes con quién estás comprometida, no conoces a este hombre, tiene un pasado terrible y oscuro. Ella quería que él fuera a confesarse para asegurarse de que estaba en el camino de la rectitud, y cuando él no lo hizo, se negó a seguir adelante con el matrimonio. Se canceló el compromiso. Y resulta que las cartas eran de Peter Manuel. Y luego dijo al respecto que no sabía por qué había hecho eso. Y creo que había una chispa de decencia en Peter Manuel. Se sabe que pasaba mucho tiempo entre varios criminales. Hay muchas historias sobre él en reuniones en Glasgow con gente salvaje. Pero luego dijo que realmente le gustaba a esa chica.
Y tal vez en el fondo sabía que las cosas iban a salir muy mal y no quería implicarla en ello. El mismo día en que se suponía que se casaría, él se vengaría. Más tarde esa noche, Mary McLaughlin, de 29 años, regresaba a casa después de un baile. Casi había llegado cuando Peter Manuel salió corriendo de la oscuridad y la sujetó. Él tenía un cuchillo y la obligó a saltar una cerca de alambre de púas hacia un campo. A punta de cuchillo, la agredió sexualmente. Pero en lugar de matarla, finalmente la dejó ir. A pesar de los gritos de ayuda de Mary y que la policía se acercó a unos metros de ellos, Manuel y Mary no fueron encontrados. Aunque no había matado a Mary, su terror había sido suficiente para satisfacerle. Finalmente la dejó ir. Su calvario había durado horas y estaba lejos de terminar. Mary fue a la policía y Manuel fue arrestado. Se le acusó de violación. Se fijó fecha para el juicio. Y sin educación formal, ni conocimiento real del sistema legal, Manuel decidió defenderse. Damas y caballeros del jurado, ustedes han escuchado las bellas palabras de mi estimado colega de la Fiscalía. Han oído a mi acusador. Y han oído a la policía. Ahora, es hora de que escuchen la verdad. Mary y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo. Más que amigos, de hecho. Y fue a principios del día 30 que todo sucedió. Estábamos sacando a pasear a mi perro. Tuvimos una pequeña riña. Nos peleamos y ella cortó su labio. No estoy orgulloso de mí mismo. Y dije, lo siento, de inmediato. Y lo diré de nuevo. Hoy, para ti. Mary, yo lo siento. Hicimos las paces. Y dije, vamos a echar un vistazo a esas trampas, ya sabes, para conejos. Así que vamos al campo. Para entrar, hay que trepar por un alambre de púas. Y se hizo otro pequeño corte. Realmente estaba en guerra esa noche. Como sea, no había conejos. Entonces, nos sentamos y fumamos. Y luego, vemos que viene este tren. Y de repente Rusty, mi perro, lo va persiguiendo como un gato pequeño. Tenía que hacer algo. Así que saqué mi cuchillo y no niego que lo tenía. Y lo tiro en otra dirección para tratar de distraerlo. Ese cuchillo salvó a mi perro. Y yo no culpo a Mary por eso. Ya saben, cuentas un cuento y antes de que te des cuenta las mentiras se hacen más grandes y no puedes parar. Pero les digo, yo no hice esto. Creo que eligió representarse a sí mismo porque era arrogante. Y es insensible, es cruel, le gusta intimidar. Obviamente era algo con lo que había fantaseado, y pensó en la forma en que algunos de nosotros podríamos fantasear con estar en un programa de entrevistas. Fantaseaba con ser abogado en la corte y hacer un mejor trabajo. Manuel creía que era mejor que el sistema y ciertamente era capaz de enfrentarse al sistema. El tipo de hombre pequeño contra el mundo, y el jurado se entusiasmó con eso. Di la verdad, porque te hará libre. Obtuviste la inteligencia de tu padre. Sí, y me parezco a mi madre. Aunque no sabía cómo te las arreglarías ahí. Estaba tan asustada. Dije la verdad, Ma. Le mostraste a esa chica quién manda. Danos otra copa de esa delicia, Pa.
Llénala. Si alguna vez veo a esa chica por aquí, le daré mi opinión. No puedes calumniarnos y salirte con la tuya. Salud. Salud. A sus ojos, Manuel había demostrado su genio. En la corte, no era como los demás hombres. Las reglas no se aplicaban a él. Manuel nació en Nueva York en 1927, pero el intento de su padre por el sueño americano no tuvo éxito. La familia se mudó de regreso al otro lado del Atlántico, cuando Manuel era solo un niño. Se establecieron de forma permanente cerca de Glasgow en 1945. Para entonces, el adolescente Peter Manuel había encontrado un alojamiento alternativo a la edad de 16 años. Lo habían enviado a Boston, una escuela correccional para jóvenes delincuentes. Manuel se había volcado temprano al crimen. A medida que pasaban los años, se graduó en delitos cada vez más graves. En 1946, fue arrestado por 15 cargos de allanamiento de morada. Mientras estaba bajo fianza, pagada por su padre, Manuel agredió sexualmente a 3 mujeres en menos de una semana. Estando en el tribunal, fue declarado culpable de violación. Fue condenado a 9 años de cárcel. Manuel se había convertido en un hombre de temperamento feroz y un sentido aún más feroz de su propia superioridad. Era un fantasioso que se jactaba ante sus compañeros de prisión de que era un boxeador campeón, que su padre era un mafioso. Tenía mucho tiempo para fantasear porque pasaba mucho tiempo sentado en celdas. Manuel había ido al cónsul americano en Glasgow porque dijo que tenía algo de gran importancia para la seguridad nacional estadounidense, a lo cual asombrosamente le creyeron. Lo llevaron en avión a Ruislip y el FBI lo entrevistó y dijo que el hombre es un fantasioso. Contó historias como que estaba en un avión y que no podía aterrizar, y logró aterrizar el avión a pesar de que nunca había estado en uno, o volado en uno. Quiero decir que no eran muy buenas historias. Manuel pudo haber estado viviendo en un mundo de fantasía, pero sus acciones definitivamente tuvieron consecuencias duraderas en la vida real. Una tarde, a principios de 1956, un hombre paseaba a sus perros por el campo de golf de East Kilbride cuando vio algo. Era una niña, tirada en el suelo cerca del campo de golf. Al principio pensó que estaba tomando el sol, pero pronto descubrió la verdad. El cuerpo fue identificado como Ann Nealon, de 17 años. Ella había estado desaparecida durante 2 días. El asesino, según determinó la policía, había pasado algún tiempo con el cuerpo después de muerto, reacomodándolo, regodeándose de lo que había hecho. Annie Nealon era una chica normal y agradable que recién comenzaba su vida. Y ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que podemos rastrear de los forenses es que ella corrió 1 milla para alejarse de esta persona. Ella perdió los zapatos. Quiero decir que debe haber sido una carrera frenética. Parte de su maquillaje sugiere que le gusta infligir terror. Esto eleva su sexualidad. Finalmente la atrapa y la golpea con un gran trozo de metal. La investigación pronto se centró en Peter Manuel. En el momento del asesinato, estaba trabajando con la junta de gas en un sitio al lado de la cancha de oro. Cuando la policía vino a pedir información, se aseguró de que lo recordaran, como si estuviera tratando de cultivar sospechas. 10 días después de que se encontrara el cuerpo, la policía entrevistó a Manuel en su trabajo y al mismo tiempo, otros oficiales llamaron a la casa de la familia. ...32... 4th Street. Gracias, señor. ¿Y de qué se trata todo esto? Estamos estableciendo el paradero de su hijo Peter. En la noche del 12 de enero. ¿Estuvo aquí? ¿Toda la noche? Sí. ¿Eso recuerda usted también, señor Manuel? ¿No cree que él tuvo algo que ver con esa chica?
Exploramos líneas de investigación. Estuvo aquí esa noche, ¿o no? Ella despierta cada que se abre la puerta. Yo tengo el sueño ligero. Y a la mañana siguiente dijiste lo bien que habías dormido. Es correcto. Qué bien que tenga buena memoria, señor Manuel. Así es. Los padres de Anne pasaron por el campo de golf esa noche. Vivirán sabiendo que su hija estaba muerta, o muriendo ahí mismo, mientras conducían. Sé que tienen una hija. No se atreva a meter a mi hija en esto. Tengo una hija también, señor Manuel. Debemos encontrar al que hizo esto. No, mi Peter. Es un buen muchacho. Ya le escuchó. Peter estuvo aquí toda la noche. Ahí está la respuesta a su acusación. Mis colegas se pondrán en contacto si tenemos más preguntas. Lo acompaño a la salida. Gracias por el té, señora Manuel. Naturalmente tenían cierta lealtad hacia el hijo que habrían amado, a pesar de su conducta criminal. Al igual que mucha gente que comete crímenes atroces, el último peldaño de la decencia es ser leal a tu familia. Y eso está sobrevalorado. Manuel había estado obsesionado durante mucho tiempo con los mafiosos. Anhelaba la aceptación de los peces gordos del inframundo de Glasgow. Conocía las historias de vida de Dillinger y Capone, y tal vez Babyface Nelson, y gente así. Y creo que eso lo consoló, porque puedo decir que hay personas en este mundo con las que me puedo identificar. Pasó tiempo y buscó la compañía de personas que en su día habrían sido reconocidas como importantes criminales, que muy pronto se dieron cuenta de que no podían confiar en Manuel. Ser un mafioso se trata de ser parte de un colectivo. Y él nunca fue parte de un colectivo. Era extravagante, atraía la atención y lo último que quiere un criminal profesional es alguien que se destaque y llame la atención sobre sí mismo. En marzo de 1956, se asoció con otro delincuente de bajo nivel. Su plan era robar la cantina de una mina de carbón cercana. Pero se avisó a la policía y ambos hombres fueron arrestados y puestos en libertad bajo fianza. Se fijó una fecha para el juicio para ese octubre. En los próximos 6 meses de libertad, Manuel estaría ocupado durante el verano. Cometió una serie de robos menores y allanamientos. Pero a medida que se acercaba a su posible encarcelamiento, Manuel se volvió más audaz. Peter sigue afuera. Sí. Ya es tarde, ¿no? Ajá. ¿Dijo que llegaría tan tarde?
Creo que voy a tender su cama. Bridget. Con suerte. Él llegará en el momento en que termine. ¿Me dejarás leer mi periódico en paz? Si regresa tarde, puede tender su cama. Es un hombre adulto. La mañana del 9 de septiembre de 1956, Peter Manuel irrumpió en la casa de los Watts. Disparó a Marian en la cabeza. Su hermana estaba de visita y dormida a su lado. Manuel le disparó 2 veces. Luego, entró en la habitación de Vivienne, de 16 años. Los disparos la habían despertado y se puso en alerta. Manuel la golpeó hasta dejarla inconsciente. La ató y le disparó. Luego se fue sin llevarse nada. Manuel fue inicialmente un sospechoso, pero la investigación se desvió. Se acusó al afligido William Watt. Le había dicho a la policía que estaba a 90 millas de distancia cuando ocurrieron los asesinatos, pero 2 testigos insistieron en que lo habían visto en otro lugar esa mañana. A estas alturas, Manuel había sido condenado y encarcelado por el allanamiento de morada en la mina de carbón, pero por sus delitos más graves, un hombre inocente ahora enfrentaba la horca. A Manuel no le gustó que otros llamaran la atención por un delito suyo. Desde su celda, vio a William Watt acusado de los asesinatos que había cometido. Se acercó al abogado de Watt. Tenía información. Le dijo si podían verse. El riesgo de incriminarse a sí mismo no era nada comparado con la emoción de revivir sus crímenes. Pero la arrogancia y necesidad de atención de Manuel ayudaron a salvar a William Watt. El abogado acosó a la policía para que volviera a mirar a Manuel, ya que a pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores habían encontrado poco para atribuir los asesinatos a Watt, sin arma y sin motivo. Cuando lo investigaron a fondo, se dieron cuenta de que era imposible que él hubiera hecho eso. Su auto no había salido del estacionamiento y todo estaba cubierto de escarcha. Los hijos de su cuñada todavía creían que William Watt tenía algo que ver con eso. Otras personas piensan que es un ultraje incluso sugerirlo. William Watt definitivamente no cometió estos asesinatos. Algunas personas hasta el día de hoy dicen que él ayudó a organizar todo, pero no creo que haya ninguna prueba de eso. Siempre me inclino a creer que fue más complicado que alguien que se volvió loco. Peter Manuel tendría que esperar casi un año más. Salió de la prisión de Bar Laney el 30 de noviembre de 1957. Queda otro plato si aún tienes hambre. Lamento no haber venido a la misa de medianoche, Ma. Feliz Navidad. No tenías que hacerlo, hijo. ¿Qué clase de hijo crees que soy? Vendrás el año que viene a misa, ¿verdad? Lo prometo. Oh. Una bufanda. Oh. Es muy hermosa. Gracias. Eres un buen muchacho. Lo eres. Sus padres esperaban que fuera un hombre reformado, aún lo suficientemente joven como para cambiar su vida. Esos regalos generosos, sin embargo, eran todas cosas que él había robado. Y solo 3 días después de Navidad, Manuel volvió a matar. Isabel Cook, de 17 años, salió de su casa a las 6:45 de la tarde
del 28 de diciembre de 1957. En cuestión de minutos, ella estaba muerta. Peter Manuel había regresado al escenario de sus primeros crímenes. En marzo de 1946, había atacado a una joven madre que paseaba con su hijo. Ahora, en la oscuridad del mismo sendero, mató a Isabel. Esto es lo que lo excita. El acecho, la persecución, la violación, la matanza. Todo es parte de ese comportamiento violento. No le gustaba alejarse demasiado de casa. Le gustaba estar en áreas con las que estaba familiarizado, con las que se sentía cómodo. Y eso fue porque sintió que podía ir ahí y salir con una mejor oportunidad de evitar ser visto o evitar ser capturado. Eso sería casi como adivinarlo, pero todo el tiempo Manuel repetía lo que hacía. Creo que eligió el mismo lugar como una especie de... casi como un grito de triunfo. Lo hice una vez aquí antes, puedo hacerlo aquí de nuevo. Para la agonía de sus padres, su cuerpo no sería encontrado por casi 3 semanas. Mientras tanto, su asesino atacaría de nuevo. A menos de 1 milla de donde Manuel había matado a Isabel Cook, la familia Smart estaba celebrando. Después de enviar a su hijo de 10 años a la cama, Peter y Doris Smart habían recibido el año nuevo con un whisky de costumbre. A eso de las 2:30 de la mañana, los vecinos los vieron apagar las luces. Durante la semana, habían permanecido ocultos. Manuel había regresado repetidas veces a la casa. Había comido su comida, dormido en su sofá, alimentando a su gato. Al robar el auto de la familia, incluso se sintió lo suficientemente seguro como para detenerse y llevar a un policía. ¡Qué inteligente debe haberse sentido Manuel! ¡Qué invencible! Esta vez, sin embargo, había cometido un error. El día anterior a su asesinato, Peter Smart fue al banco. Había recibido su salario mensual y retirado 35 libras en billetes nuevos. Smart los dobló en su billetera y se fue a casa para comenzar las celebraciones del Año Nuevo. El señor Smart tenía dinero en efectivo en el bolsillo y Peter Manuel tomó el dinero, se fue y se embriagó. Estaba cantando canciones, pagando a la gente para que bailara, tomaba taxis, estaba en lo más alto. Y estuvo presumiendo a todos en el pub. Y está diciendo, miren estas notas numeradas secuencialmente, es un cerebro criminal. Pensó que era lo suficientemente inteligente. Cuando finalmente descubrieron a la familia Smart, la policía automáticamente sospechó de Manuel. También fueron informados de que Manuel había ganado dinero repentinamente el día de Año Nuevo. Los investigadores rastrearon las notas. Sus números de serie coincidían con las de Peter Smart. Por fin, la policía tenía pruebas que vinculaban a Manuel con el crimen.
La policía tenía pruebas que vinculaban a Manuel con los múltiples asesinatos de la familia Smart, pero necesitaban más. Pasaron muchas horas siguiendo pistas y buscando más pruebas incriminatorias. No creo que haya ninguna duda de que en la investigación de la policía, aunque ya estaban bastante seguros, lo único que la policía no podía permitirse era que Manuel escapara. La policía fue a la casa y la registró, y encontraron un par de guantes que han sido robados. Y le dicen al señor Manuel, ¿estos son sus guantes? Y básicamente dedujeron la respuesta. En ese momento tenía un caso contra Samuel sobre la base de una posesión reciente en circunstancias criminales, que plantea una presunción en ley de que él fue responsable de robarlos en primer lugar o allanarlos. Ahora es una idea ridícula que Samuel Manuel fuera a entrar a la fuerza a la casa, pero al final del día no dijo la verdad. La policía, por supuesto, más tarde negaría que el arresto de Samuel tuviera la intención de presionar a su hijo de alguna manera. Pero es difícil ver alguna otra razón detrás de esto. Y funcionó. Manuel accedió a hablar con una condición. La policía había hecho un trato con Peter. Si confesaba los asesinatos, su padre sería puesto en libertad. ¿Cómo están? James y Theresa envían saludos. Ah, sí. Y yo a ellos. ¿Todo bien, pa? Estoy bien. ¿Ya se pueden ir? Aún no. Dije que ya. Depende de ti, Peter. Será mejor que sepan que esto no se quedará así. Mi papá es uno de los mejores hombres de la planta de gas. No digas una palabra, hijo. Estaré bien. ¿Querías hablar con tu madre? No debiste venir a un lugar como este, ma. Oiga, él no les dirá nada. Samuel. Coerción, eso es lo que es. Hablaré con mis abogados. ¡Basta! Deja que el niño hable. Sé que no es fácil para ti contarnos cosas. Y tal vez no siempre hemos querido escucharlas. Pero estoy aquí ahora. He hecho terribles cosas. Maté a esa chica en East Kilbride. Y a Isabel Cook. Maté a las mujeres de la casa. A las 3. Las Watts. Yo lo hice. Y la familia con el niño en Año Nuevo. Ni siquiera sé cómo fue que pasó.
no sé por qué lo hago. La confesión de Manuel parecía ser exactamente lo que la policía necesitaba para asegurar su condena. Después de tener tiempo para contemplar su posición, Manuel decidió que intentaría usar las tácticas policiales en su contra en el juicio, alegando que había presiones ilegales detrás de su confesión. Era una apuesta de alto riesgo. Perdía y lo colgaría. Y Manuel aún no había terminado de apostar. Su juicio comenzó en Glasgow ese mayo con los ojos de la nación en la corte. Manuel no pudo resistirse a tomar el foco. Despidió a sus abogados. Una vez más, se encargaría de su propia defensa. Tribunal Superior de Glasgow. La mitad de la audiencia esperó toda la noche para entrar a la corte. El resto se fue porque ya no pudieron escucharlo, y él estuvo ahí por 6 horas. Le gustaba hablar, le gustaba el sonido de su voz. Él creía que tenía el control de lo que estaba pasando. Cualquier abogado que se presente en la corte regularmente como profesional dirá que hacer preguntas es fácil. El secreto es saber qué pregunta hacer y más aún saber cuándo callarse. Manuel tuvo la arrogancia de pensar que podía defenderse solo. Y esto solo fue reforzado por sus 2 testigos estrella, las personas que siempre le habían dado una coartada, sus padres. Su padre fue optimista y mintió, y le dio una coartada, y básicamente solo dijo tonterías con indignación, que es la peor manera de mentir. Dijo que parecía como si hubiera estado drogado o hubiera estado bebiendo. No escuchó a su hijo decir nada en cuanto a confesiones. Nada, la policía inventó todo esto. Los 2 pensaban que todo estaba muy bien, y ambos estaban riendo, y todos en la corte los odiaban. Él realmente no tenía idea de cómo iba a llegar. Juro por Dios Todopoderoso, decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. ¿Puede confirmar su nombre para la corte? Soy la señora Bridget Manuel. ¿Y su edad? 54. Y vive en el 32 4th Street, Uddingston. Así es. Y también creo que es mi madre. Lo soy. Entonces, si me permite, vamos al punto. El 16 de enero de este año, la llevaron junto con mi padre, su esposo, a la comisaría de Hamilton, ¿es correcto? Sí. ¿Usted sabía por qué? Nos dijeron que querían leer una declaración. ¿Y esa declaración de qué era? Algunos crímenes y algunos misterios sobre cosas que sucedieron en Lanarkshire. En esa declaración, ¿se mencionó algún crimen en específico? No. ¿Y me escuchó hacer alguna otra afirmación? Tú preguntaste si estábamos bien. ¿Y eso fue todo? Dijiste que no sabías cómo sucedieron estas cosas o qué te hizo hacerlas. ¿Qué le hace pensar que dije eso? Te escuché. No pudo ser un policía. ¿A quién oyó? Creo que te oí. Pero pudo haber sido. No pudo ser un policía a quien oyó. Creo que fuiste tú. Es a lo que trato de llegar. Es un hecho que cree que me oyó decirlo o que yo lo dije. No lo sé. Me escuchó definitivamente y claramente decir esto. No sé qué me hace hacer estas cosas. Te escuché decirlo, Peter.
Nadie más lo escuchó decir eso. El padre nunca dio evidencia de que lo haya dicho. La policía no mencionó que lo dijera. Entonces, ¿la señora Manuel mintió bajo juramento porque siente que tiene que proteger a la gente de su hijo? Es un conflicto realmente fascinante. Nunca he visto nada que sugiera que ella era más que la mitad de una mujer decente. Y debe haber estado terriblemente desgarrada por este deseo de hacer algo para ayudar a su hijo. Y la comprensión de que en realidad estaba más allá de cualquier tipo de ayuda que ella podría dar. Ella había hecho un juramento sobre la Biblia. Su lealtad realmente era a la decencia y a decir la verdad. Simplemente como ser humano, podrías pensar que tus hijos se han descontrolado. Podrías pensar que habían hecho cosas que estaban mal. Pero si tu hijo o hija se sentara frente a ti y confesara ese tipo de crimen, ¿cómo reaccionarías? El jurado no quedó convencido por sus afirmaciones sobre la coerción policial. El juez instruyó estratégicamente al jurado para que declarara a Manuel no culpable del asesinato de Nylans por falta de pruebas, aunque era casi seguro que él era el responsable. El jurado lo encontró culpable de matar a la familia Watt, culpable de matar a Isabel Cook y culpable de matar a los Smart. Peter Manuel sería ahorcado el 11 de julio de 1958, 31 años y 4 meses después de haberlo visto venir al mundo. Los padres de Manuel fueron informados de su ejecución. Había sido un mentiroso, un ladrón, un asesino en serie y su hijo.